Más de 30 kilómetros de arroyos entubados. Más de 150.000 vecinos que ya no se preocupan por las inundaciones. Porque lo importante no siempre se ve y porque sabemos lo que es importante. Merlo crece con vos. Hola, ¿cómo les va? Bueno, nuevamente en una nueva emisión de Futurar, pensar y hacer. Y en una semana, como viene sucediendo en la Argentina, muy movida, con muchos cambios. Venimos de la última elección provincial en la provincia de Mendoza, donde Juntos por el Cambio logró una trifecta perfecta en el mes de septiembre. Ganó en Santa Fe, gobernador electo Maximiliano Puyaro, ganó en Chaco, gobernador electo Esdero, y volvió a ganar el domingo último pasado en Mendoza, gobernador electo Alfredo Cornejo. O sea que indudablemente generó un volumen político en zonas muy importantes para Juntos por el Cambio. Santa Fe, una provincia donde Juntos por el Cambio históricamente hizo muy buenas elecciones, pero que el 13 de agosto fue compartido por La Libertad Avanza. Y lo mismo en Mendoza, donde el 13 de agosto Javier Milei ganó ampliamente las PASO. Digo, en ese escenario nos estamos encaminando a las elecciones generales del 22 de octubre. Obviamente también hubo medidas muy fuertes del ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa, que está, digamos, lanzado abiertamente a llegar como sea al balotaje en las elecciones de octubre para poder llegar a noviembre. O sea, todo esto vamos a estar hablando hoy en Futurar. Invitamos al presidente de para mí, una de las organizaciones políticas más importantes que tiene la Argentina, por el trabajo que cumple, que es la Asociación de Estudios Populares. Va a venir acá el licenciado Oscar Enzink, que es el presidente de esa asociación. Vamos a estar hablando un poco del escenario político, de las elecciones, la alianza estratégica que tiene con una de las fundaciones alemanas que están acá en la Argentina, que es la Fundación Konrad Adenauer, que está ligado históricamente a la democracia cristiana alemana. Y también vamos a presentar un informe de FADA, impulsados por el grupo de la Mesa de la Carne, donde vamos a demostrar si liberan la fuerza bovina en la Argentina, la cantidad de empleo y el mercado que se le puede abrir en la Argentina para poder seguir receptando los dólares, que hoy es una de los grandes déficits que tiene el Estado Nacional. Sobre todo esto vamos a estar hablando hoy de Futurar. Hacemos una breve barrida y ya empezamos con el editorial del día de la fecha. Y estamos a 3 semanas del acto electoral más importante que tiene una democracia, que es concurrir a las urnas y votar a las autoridades que nos van a regir en los próximos 4 años, desde fines del 2023 hasta fines del 2027. Y fuimos viendo en esta larguísima carrera electoral las distintas mutaciones que hubo en las estrategias electorales en cada uno de los candidatos. Tomamos el caso de Sergio Massa.
Sergio Massa, ministro candidato. Es todo un desafío en un país donde la preocupación central es la economía y fundamentalmente el costo de vida. Es decir, lo difícil que es llegar a fin de mes. Así todo, Sergio Massa está en carrera, Sergio Massa está haciendo lo imposible para poder llegar a ser candidato en noviembre, es decir, llegar como uno de los candidatos al balotaje y en noviembre definir. Este me parece que es el gran desafío que tiene Sergio Massa. Y a partir de ahí, tomando el resultado electoral del 13 de agosto, él sabe perfectamente que retuvo muy bien el voto duro kirchnerista, el voto duro que acompaña a Cristina Fernández de Kirchner. La debilidad que está teniendo Sergio Massa es cómo engorda ese caudal de votos para poder pasar los 30 puntos y llegar tranquilamente a la segunda vuelta electoral. Y ahí empezaron a ver algunas sutiles diferencias en un discurso que tiende más a buscar al elector clase media, que normalmente hace mucho tiempo perdió el kirchnerismo, porque también hay un rechazo muy fuerte de esos sectores a la figura de Cristina Fernández de Kirchner y a la Cámpora en especial. Y ahí es donde, haciendo malabares, Sergio Massa está tratando de, con medidas económicas que pueden beneficiar, de ahí la baja de impuestos al IVA, la baja de impuestos a ganancias, tratando de volver a acercarse para poder volver, no le digo a enamorar, pero sí al menos a conversar. Y me parece que esta es una estrategia que hasta el 13 de agosto no se veía. Sabe perfectamente Sergio Massa que la fortaleza de Milei es que por primera vez un dirigente no peronista entró muy fuerte en el segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires, donde históricamente, desde 1983 a la fecha, siempre fue un voto intrínsecamente justicialista. Hoy eso se modificó y ahí es donde Sergio Massa empieza a trabajar para poder acercarse al voto de centros urbanos, fundamentalmente utilizando toda la estructura del Estado como ministro de Economía, con leyes de alto impacto para poder lograr su objetivo. Y la otra que se ve también con mucha claridad es el acercamiento a los dirigentes y gobernadores del norte argentino, del NEA y del NOA, más Catamarca y La Rioja, porque son fundamentales para poder pegar un salto cuantitativo y pasar los 30 puntos. Digo, esto me parece que están viendo los grandes desafíos que hoy tiene Sergio Massa para poder ubicarse como uno de los dos que lleguen a noviembre. Por su parte, Patricia Bullrich, que creo que su objetivo central durante el último año y medio fue cómo vencía en las PASOs a Horacio Rodríguez Larreta. Una vez que logró ese objetivo, es como que quedó vacía y le costó mucho volver a encauzar un discurso, volver a encauzar una política para enfrentar el máximo desafío de su carrera, que es ser candidata a presidente de la República y tener la posibilidad de llegar al sillón de Rivadavia. En ese lapso, en la política, cuando hay un espacio vacío, los espacios se llenan. En eso es lo más parecido a la física. Y ese espacio lo ocupó Javier Milei. Durante 15, 20 días, entre el 13 de agosto y yo diría fin de mes de agosto,
en el inconsciente colectivo se instaló que Javier Milei era presidente de la República. Y esto la obligó a Patricia Bullrich a empezar a encontrar un rumbo, un norte. Hizo una medida muy inteligente. Asumió públicamente su mayor debilidad, que a su vez es la mayor preocupación de la ciudadanía, que es la economía. Y designó a un vocero económico muy ducho con los medios de comunicación y en los medios de comunicación, y que si llegara a ser presidenta de la República va a ser su ministro de Economía, que es Carlos Melconian. Y logró con Melconian, digamos, correr uno de los caballitos de síntesis que logró Javier Milei, que fue la dolarización. Ahí la Libertad Avanza tuvo que salir a explicar mucho y hablar de dolarización. Y de alguna manera lo que parecía, junto con la casta, que fueron los dos grandes caballitos de batalla para el 13 de agosto, uno al menos había quedado herido. Ya no tenía la misma fortaleza que en las PASO. Me parece que eso, y a su vez amalgamar a Juntos por el Cambio, empezó una tarea de acercamiento que le ayudó mucho el gran éxito electoral del mes de septiembre, donde triunfaron, como dije en la presentación, en Santa Fe, en Chaco y en Mendoza. Eso de alguna manera le da un volumen político que empieza a verse claramente en el discurso de Patricia Bullrich y Luis Petri, que es la fórmula de Juntos por el Cambio, que son la única oposición con mucho volumen político, con gobernadores, con intendentes, con concejales, con senadores nacionales, con diputados nacionales, y que la otra es una aventura. La Libertad Avanza, como la otra coalición opositora, es una aventura y que podría ser un salto a vacío. Me parece que estas son las líneas centrales que está buscando Patricia Bullrich y que se vio reflejado el día martes en una foto conjunta con todos los gobernadores electos, los gobernadores en ejercicio. Estaba el actual presidente de la UCR y gobernador de Jujuy todavía, Gerardo Morales, estaba el gobernador de Corrientes, Valdés, digamos, y todos los que van a presentarse en las elecciones del 22 de octubre, ya que va a haber elecciones a gobernador en Entre Ríos, en Catamarca, en Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estaban los 4 candidatos, digamos, y en una foto donde el compromiso central es trabajar activamente el 22 de octubre para poder pegar el salto definitivo y que Patricia Bullrich llegue a noviembre como candidata. Por su lado, Javier Milei, lo vimos, como dije anteriormente, en ese mes de agosto hablando como presidente de la República. Y hoy empieza a haber un Milei que empieza a ser un poquito más reposado, con algunos exabruptos fuertes, que es el tema del ataque muy furibundo a la figura del Papa Francisco, que lo que pienso en el análisis fue más lo que restó que lo que sumó. Y me parece que también empiezan a emerger dos figuras que son necesariamente políticas y que le pueden dar un sostén a la individualidad de Javier Milei, que es su candidata a vicepresidenta, que salió muy airosa del debate que hizo una señal de noticias donde juntó a todos los vicepresidentes, que es Victoria Villarruel, y apareció en escena un hombre ducho en política, un hombre de extracto conservador, de buen diálogo con todo el universo político, que es
Guillermo Francos, que podría ser, si Javier Milei llegaría a la presidencia de la República, el futuro ministro del Interior. Digamos, necesitó dejar ese don individual y poder empezar a armar un discurso de que la Libertad Avanza es mucho más que él, donde hay un proyecto y donde hay un modelo de país. Me parece que esto es lo que está tratando de instalar, porque creo que le pegó mucho bajo la línea de flotación su encuentro con Luis Barrio Nuevo y que Patricia Bullrich inexorablemente lo jugó y lo jugó muy a fondo. O sea, le tocó en su momento dolarización y ahora el tema de la casta. Cuando dijo, si esto no es casta, la casta ¿dónde está? Fíjense que en el encuentro de la semana pasada no hubo foto Milei Barrio Nuevo y tampoco Luis Barrio Nuevo asistió al evento que él organizó. En una personalidad egocéntrica como la del sindicalista gastronómico, es todo una definición. Y por último, entramos el próximo domingo al primer debate. ¿Los debates son fundamentales para modificar el voto ciudadano? No. Yo creo que el debate no hace a un presidente de la República. Lo que sí el debate puede dar son qué tipo de errores se pueden cometer en ese debate. Que eso de alguna manera pueden ser aprovechados por los otros candidatos. Un debate que está pensado en el círculo rojo, en los formadores de opinión, en la gente más vinculada a la política. En general, la ciudadanía está alejado de todo eso. Pero en una elección tan cerrada como esta, donde las diferencias en las PASO fueron mínimas, donde la definición va a estar en la cantidad de ciudadanos que se vuelquen a las urnas, que no lo fueron a hacer, que no lo hicieron en el 13 de agosto, creo que, y en la figura de Milei, que de alguna manera es un foco de atracción por su discurso, por el personaje que creó, yo creo que el debate del 1 de octubre y el 8 de octubre van a tener una moderada importancia en el acto electoral del 22 de octubre. Una elección abierta, una elección donde hay muchísima incertidumbre y donde está en juego lo que viene, el futuro de la República Argentina. Bueno, y ahora, como dije anteriormente, vamos a presentar un estudio hecho por la Fundación FADA e impulsada por la Mesa de Carnes, que tiene que ver qué pasaría si se libera fuertemente toda la actividad de carne bovina. La Mesa de Carnes presentó en el Congreso de la Nación con una propuesta sin precedentes. Lineamientos estratégicos para la cadena bovina, una actividad federal que produce trabajo y riquezas y aún tiene mucho potencial. ¿Cuánto más podría generar la cadena bovina? 114.000 nuevos puestos de trabajo, alcanzando así la cadena de los 546.000 puestos de trabajo en el año 2032. Esa cantidad de nuevos puestos es el equivalente a emplear 3 veces y media la totalidad de la población de Arrecifes en la provincia de Buenos Aires, o 4 veces y media la población de Río Segundo en la provincia de Córdoba, o 1 vez y media la población de General Pico en la provincia de La Pampa. Con una mayor producción, tanto para mercado interno como para el mercado externo, crece la actividad económica. El aporte total en actividad económica de carne bovina podría hacer crecer
más de 5.500 millones de dólares hacia el año 2032. ¿Esto qué significa? Que la facturación podría crecer hasta los 26.444 millones de dólares, es decir, un aumento del 26% al año base. El complejo bovino generaría al año 2032 un total de exportaciones por 8.582 millones de dólares entre todos sus productos. El incremento con respecto al año base es del 102%, es decir, el equivalente a duplicar lo que exporta Argentina en la actualidad. Más de 1 millón de toneladas extra de carne, más de 4.000 millones de dólares por exportación. Y a eso habría que sumarle unos 200.000 fletes para trasladar la población. Y más de 2 millones de toneladas adicionales de maíz para consumo animal. Es un derrame en todo el sector y sus alrededores. La placa 2 es quiénes son los actores de esta cadena bovina en la Argentina. ¿Y quiénes son los actores? Los cabañeros, los veterinarios, los agrónomos, los proveedores, los consignatarios, los feedlots, los productores, los frigoríficos, usuarios de faena, carnicerías, consumidores de mercado interno y mercado externo. ¿Cómo vemos? Si nos animamos a liberar la fuerza productiva que tiene el campo argentino, creo que Argentina tiene todo para crecer, tiene todo para mejorar y fundamentalmente lo que la Argentina empieza a tener y que es el gran déficit y el reclamo de la sociedad es futuro. Liberémonos porque Argentina tiene futuro. Bueno, ya está en nuestros estudios el invitado de hoy, que como dije anteriormente es el licenciado Oscar Enzing, titular de la Asociación de Estudios Populares. Y en la voz de Karina Rodríguez vamos a saber quién es Oscar Enzing. Oscar Enzing es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un posgrado en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es Magister Rerum Publicarum Speyer, Alemania, en calidad de becario de la Fundación Konrad Adenauer. Ha sido funcionario en diversos cargos del Ejecutivo Nacional y del Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Es dirigente político del Partido Justicialista y presidente de la Asociación Civil Estudios Populares. Hacemos un breve corte y ya estamos en la mesa con el licenciado Oscar Enzing. Bueno, ya lo tenemos en la mesa, es el licenciado Oscar Enzing, presidente de la Asociación de Estudios Populares, una asociación eminentemente política que se dedica, con su partner, que es la Fundación Konrad Adenauer, a trabajar por una más y mejor democracia, formación de dirigentes, mucha tarea de reflexión y de análisis para intentar descubrir y poder dar propuestas a una Argentina, Oscar, gracias por estar acá, cada vez más complicada. Gracias, Carlos, por la invitación. Es un placer estar nuevamente en este querido programa, así que ya muchas gracias. Y efectivamente, como muy bien decís, una Argentina difícil, bien complicada. Terminó esta maratón de elecciones provinciales el domingo con Mendoza. Comienza en un mes un ciclo de acá a un mes, plena campaña nacional, sumamente importante,
y ojalá tengamos un padrón de 101%, 102% de argentinos participando y votando, que superemos el 100%, digo, ¿se entiende? Me parece que sería muy importante eso. Ahora, Oscar, vos sos un hombre del interior del país. Sos un hombre nacido en la provincia de Santa Fe, específicamente en la ciudad de Rosario. ¿Por qué hay tantas diferencias? Al menos lo que uno ve, ¿no? Caso Santa Fe o caso Mendoza, la última elección. En Mendoza, el 13 de agosto, ganó ampliamente Javier Milei. Y en Santa Fe, una provincia que en los últimos años, Juntos por el Cambio, había, a nivel nacional, elecciones nacionales, había pisado fuerte, digamos, terminó ganando Milei también, no con la diferencia en Mendoza. ¿Por qué hay tantas diferencias entre el mismo votante que vota a nivel provincial y vota a nivel nacional? Yo creo que es una consecuencia y la causa es la siguiente: estamos más en una confederación de estados provinciales que en un estado nacional. Parece que volvemos a nuestros principios casi previo a la sanción de la Constitución en Tucumán, o cuando Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos eran parte de la Liga de los Pueblos Libres de Gervasio Artigas. Lamentablemente, pero creo que fundamentalmente no hay ningún, digamos, plan, idea nacional después de mucho tiempo. Entonces, en los últimos gobiernos no ha habido una idea nacional de un Estado argentino, de una nación argentina con proyección. Entonces, cada gobernador se fue recluyendo en su territorio. Lo veíamos gobernadores que terminaban su mandato y en vez de ser casi, podríamos decir, lo lógico, venir a Buenos Aires de senadores nacional o diputado nacional, preferían encabezar la lista o quedarse en su legislatura provincial, cuidando su terruño y, digamos, enviando a veces senadores, diputados nacional sin demasiada trayectoria política a Buenos Aires, como que eso no es lo importante es mi metro cuadrado. Por lo tanto, al no haber proyecto nacional, cada uno empezó a generar su mismo proyecto provincial y la gente, bueno, entendió eso y está votando proyectos provinciales que poco o nada tienen que ver con lo nacional. Opinión personal, reitero, poco o nada tienen que ver los proyectos provinciales con lo nacional. En esa línea argumental es claro entonces que las dos coaliciones mayoritarias, Unión por la Patria, ex Frente de Todos, Juntos por el Cambio, fueron los grandes beneficiarios cuando ves todo el escenario provincial. O sea, lo que se llamaría la famosa Liga de Gobernadores, que también tuvo un cambio. Ya no hay mayoría justicialista, va a haber más mayoría de Juntos por el Cambio. Y por ahí, por el medio, se filtró alguien que no tenía ningún tipo de inserción en las provincias, que fue Javier Milei. Sobre esa base estás planteando la foto de hoy de la Argentina. Sí, primero que, a ver, hay gobernadores, pero no hay más liga de gobernadores. Que hay reunión, que van al CFI, en el microcentro porteño, pero no hay más, no existe más la liga de gobernadores. Y digamos que había ciertos gobernadores, por ahí preferiría no dar nombre específico, de que tenían, digamos, un caudillismo en la región y en provincias aledañas a la suya. Hoy, con esto que te estoy diciendo, que cada gobernador saliente se recluye en su legislatura provincial, claramente estamos hablando que no hay, por cierto, ningún, digamos, proyecto regional de ningún gobernador. Por ende, entonces, a ver, yo lo que creo que hoy, Juntos por el Cambio, que cada vez tiene menos de cambio, y lo de Unión por la Patria, que hasta tuvo que cambiar el nombre, etc., son frentes electorales que poco tienen que ver con lo que se ha votado en las provincias. Yo insisto, va a haber muchísimas sorpresas, como también fue lo que está muy bien decís, este espacio nuevo de Milei, de Javier Milei, que ha aparecido, que luego, en la pregunta, que siempre había un reflejo provincia-nación, que hoy no existió, cuando hay provincias que nunca ha ido, zonas limítrofes de Salta con Bolivia que nunca visitó, que terminó ganando en San Antonio de los Cobres, por ejemplo, por decir que tiene, por el tema del tren de las nubes, etcétera, tiene cierto ícono esa ciudad, y este hombre termina ganando. Yo creo que va a haber fuertes sorpresas. Yo creo que la Argentina, lamentablemente, cuando deberíamos estar celebrando, festejando los 40 años de democracia,
hay un hartazgo político, social, económico realmente importante, y creo que la gente de algún modo ese malestar lo quiere dar a luz, y me parece que bueno, son estas opciones que han aparecido de golpe en los últimos meses, que aparte son frentes electorales, no son partidos políticos. Uno no ve un dirigente de un sector dice una cosa, el otro dice más o menos otra, le dice, bueno, pero acá estuvo en este programa tal, sí, bueno, pero en realidad, porque no hay nada escrito, no hay nada oficializado, no ha habido congresos partidarios haciendo un referéndum de que aprobamos estas líneas políticas. Entonces, por lo tanto, después las sorpresas con las que podemos encontrar, como ya ha sucedido en Argentina, recordamos claramente un ícono en la política argentina era lo de Menem. Sí. Dijo tal cosa, luego asumió, hizo absolutamente otra, para bien o para mal, no importa, pero hizo otra cosa. ¿Está bien, está mal? A ver, creo que está bien, si a veces si uno ve el rumbo y hay que cambiar, está bien, antes que estrellarse, creo que está bien. El tema es que las sorpresas que tenemos ahora es que realmente no sabemos qué estamos votando. No sabemos que alguno que dolarización más, que dolarización menos, que es probable, que es improbable. Bueno, pero lo estoy hablando para los próximos 2 años, para los 4. Cada uno te dice algo diferente. Lamentablemente falta un mes de campaña, no creo que eso se clarifique demasiado y creo que estamos votando en un hartazgo, en esa grieta que supuestamente estaba, pero resulta que en la grieta miramos y en ese abismo apareció algo vino surgiendo y de golpe apareció y hoy está instalado. Y se ha instalado, digamos, es transversal a todos los sectores. En sectores jóvenes, en sectores, como estoy hablando, de una localidad como San Antonio de los Cobres, en sectores jubilados, es transversal. Se ha instalado y hoy incluso con algunas posibilidades de ganar ciudades importantes en el conurbano bonaerense, que sería impensable hasta hace poco tiempo. Sí, ahí se da un dato que yo lo vengo marcando, lo dije hoy en el editorial, es que en 40 años de democracia, por vez primera, logró penetrar el segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires. Eso fue inédito en la Argentina. Puede gustarnos, puede no gustarnos ciertos personajes del siglo pasado de la política argentina, pero había un nivel de ilustración, de lectura, de profesionalismo, que no digo de maestría y doctorados, porque en el siglo pasado no se hacían maestrías ni doctorados, pero uno tenía en el Senado o en la Cámara de Diputados autores que aún hoy, de novelas, de compendios, enciclopedias, que aún hoy son lectura obligatoria en la mayoría de las universidades privadas o nacionales. Y hoy decime cuál de los diputados nacionales o senadores es autor de algún libro importante, y no estos libros que no lo escriben ellos, obviamente, para la campaña, que duran días para un reparto, que alguno hace poco también le hace una pregunta de un capítulo, etcétera, y dudó porque obviamente no lo había escrito y dudó, ¿viste? Fue claro el tema. Entonces ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Hay culpa? ¿No hay culpa? A ver, por eso nosotros insistimos tanto en el nivel, y digo en broma, el 101 de participación. Al menos tenemos que participar, ¿viste? Y ahí ir eligiendo, ir formando y seleccionando. Nosotros hace años que estamos, no somos los únicos de allá, de DACEP, con la Fundación Konrad Adenauer, y me parece importante que lo hemos dicho en este programa, de que trabajamos con fondos públicos. Y lamentablemente en Argentina casi o no hay fondos públicos para la formación política. Aparecen ciertos fondos de campaña, algunos de los principales candidatos, y bueno, de ciertos sectores económicos, por supuesto, con ciertas posibilidades luego de devolución de favores. Entonces, a ver, es muy grato trabajar con fondos públicos, en nuestro caso de Alemania, pero también tenemos que hacer un mea culpa. ¿Qué pasa con los fondos públicos de Argentina, nuestros, de los impuestos nuestros, que no lo estamos derivando a cierta cuestión de formación política? Y luego, bueno, está pasando esto de que vamos a las cámaras de diputados provinciales, nacional o senado, y tenemos un nivel de legisladores, quizás, me animo a decir, no acorde a lo que hoy la Argentina necesita. Y por algo llegamos a este tipo de situaciones. O sea, haciendo una síntesis de esta primera parte de la charla, lo que se ve es que lo que se rompió fundamentalmente en ambas coaliciones mayoritarias, de alguna manera, que dominaron el escenario político en los últimos 20 años, 15 años,
es que no hay proyecto nacional. No, no hay proyecto nacional. No hay proyecto nacional y las dos grandes coaliciones, yo te lo he dicho algunas veces, que utilizo la palabra que en realidad es de un político rosarino, del ruso Daniele, expectativa. Las dos grandes coaliciones hoy, yo creo que esa expectativa que en algún momento generaron y la supieron hacer, hoy no están. Hoy esa expectativa no está. Son dos proyectos políticos importantes, con bases nacionales, con gobernadores, pero no genera esa expectativa electoral. Y si volvemos a viejas campañas electorales, esas caravanas, el globo, etcétera, vos lo ves que hoy, digamos, casi se está evitando actos importantes, ese tipo de cuestiones, porque la gente no va. Sí. La gente no va. Después, No, y si va, vemos los micro, y sabemos que no son micro, que la gente sube espontáneamente, de motus propios, ya lo sabemos. Ahora, el tema ha sido transversal, lo ha hecho tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio. Y Juntos por el Cambio, cuando gobernó, demostró en muchísima metodología de actitudes de gobierno igual los mismos defectos que ha utilizado el peronismo o el kirchnerismo. Lo mismo, absolutamente lo mismo, es transversal en la cultura política argentina. Lamentablemente, se apodera del Estado, sea nacional, provincial o municipal, cree que el Estado es propio y lo utiliza en bienes propios. Y en esta campaña también lo estamos viendo, ¿viste? Candidatos, ya sean las elecciones provinciales o nacionales, que son los candidatos que están en plena campaña y están con recursos de su función nacional. Y uno dice, a ver, quiero ver candidato que ahora tenga que ir el domingo a Santiago del Estero. A ver si va y muestra el boleto, digamos, o si va, digamos, y me parece que en eso, por eso vuelvo a lo de los fondos públicos. Esa transparencia, lamentablemente, la ciudadanía nuestra no la exige. Está claro que no es un problema. Hoy, digamos, si uno lo mide, no, digamos, puede ser un punto, el octavo, el noveno, el décimo, pero no está entre los 3, 4 o 5 primeros, lamentablemente. Pero creo que ahí hay una falla nuestra como ciudadanos. Debemos empezar a exigir esa transparencia en las cuestiones. Si no, como que arrancamos haciendo trampa. Siempre se dice que el que gobierna tiene un 20 o 25% más de chance. Pero está bien porque por algo ganó esas elecciones, ganó. ¿Viste? Acá en el mundo. Pero me parece que en Argentina, digamos, estamos en un estado hoy que creemos que es rico y un estado pobre. Y es un estado pobre. Si tengo un segundo más, hace muy pocas semanas, vos lo sabés muy bien, estuvimos en Misiones. Sí. Ahí, con la disculpa del caso misionero, ellos están muy contentos que están dividiendo los municipios. Municipios de 10.000 habitantes, 20.000, no estamos hablando de ciudad de 1 millón de habitantes que entonces la tenés que dividir. De 10.000, 15.000, nueva carta orgánica, etc. Y eso significa... Nuevo consejo deliberante. Nuevo intendente, nuevo consejo deliberante, nuevo esto, nuevo lo otro. ¿Quién paga eso? Municipios de que uno lo ve de 10.000, 15.000, todo campo, 8.000 personas, y están contentísimos. Y vos ves qué experiencia, por ejemplo, que en el caso nuestro, que vivimos muy relacionado con el mundo político alemán, ya lo hicieron. Fracasó, recontra fracasó, y ahora hablan de las regiones, porque por ejemplo el tema basura, medio ambiente, que carísimo. ¿Cómo lo van a mantener? Cada municipio se va a encargar del entierro, de esto, no lo puede hacer, es inviable. Entonces creemos que estamos en un banco central que está repleto de lingotes de oro y está vacío. Y vos sé que no, y seguimos, y están contentísimos. Y entonces en el evento, y ahora nosotros tenemos que hacer la corta orgánica, y cómo la hacemos. Y uno lo mira diciendo, ¿viste? ¿De qué Argentina estamos? ¿Qué Argentina generosa estamos hablando? Cuando un proceso que yo le decía a uno de los compañeros funcionarios ahí del gobierno, le decía, acordate ya hoy, y me mostraba, esta persona me decía hace 50 años que está luchando para la separación de tal ciudad con la otra. Le digo, bueno, yo te diría que vos serías un adelantado si ya empezás a luchar para la reunificación de las dos, y ya vas a ser un adelantado y no vas a esperar 50 años. En 5 o 6 años vas a ver que inviable, se van a fundir las dos, no va a haber plata que le va a alcanzar, se van a tener que unir, y no esas dos, con 3 o 4 más se van a tener que unir. Oscar, hacemos una breve pausa y seguimos conversando.
Oscar, entonces, lo que empieza a estar claro que al no haber proyecto nacional, lo que surgen son proyectos provinciales y proyectos personales. Que me parece que esto es lo más complicado de este momento, porque mismo Milei, en esta, como bien decís vos, en este surgimiento, es un proyecto personal. Totalmente. O sea, vos ves los cuadros políticos. Yo decía, la candidata a vicepresidenta y ahora Guillermo Franco, un hombre muy ducho, muy dúctil, digamos, hace años que está. Pero los demás cuadros hay una gran cuota de improvisación. Sí, ahí aparentemente gran parte de lo que fueron funcionarios con el ministro Cavallo en economía estarían acercándose, este economista liberal Diana Mondino y algunos de ellos. De todo modo, para un organigrama tan enorme e importante como el del Estado Nacional no alcanza. También es cierto que acá tenemos muchos sectores políticos, sociales, individuos que rápidamente quieren auxiliar al ganador, ¿no? Sabemos que acá en eso somos rápidos los argentinos en querer auxiliar al ganador. La verdad que es una incógnita. Llegamos con absolutas incógnitas y cada vez nos parecemos más a procesos políticos de América Latina, lo que ha pasado en Perú, en Ecuador, lo que está sucediendo en Chile. Yo te diría que ese es mi gran temor. Yo lo que estoy viendo hoy es porque, digamos, yo digo, hay gente muy capaz. Digo, Diana Mondino, nadie va a poner en duda su capacidad profesional. Está claro. Pero también tenés que tener mucha ductilidad política. Ella hace algunas declaraciones con respecto a Malvinas que indudablemente genera zozobra. Sí. O sea, sin entrar a juzgar. Totalmente. Pero genera zozobra que vos decís, pero sí, va a ser la canciller si llega a ser este hombre presidente de la República. Sí, no sabemos si en realidad lo están utilizando como esa premisa de que tiro algo duro, fuerte, erróneo para que hablen de mí. Y no importa, ¿no? Y realmente te lo instalan el tema, como Aymarra también instaló en estos días ahí con Paca. Entonces, es cierto, de alguien que no estaríamos hablando, al menos lo mencionamos, está en el tablero, puede ser, pero la verdad que está en el tablero, hablamos de él, es cierto, pero te genera muchas dudas, muchísimas dudas, ¿no? La mente no, estamos con un temor como ciudadano argentino que no sabemos. Y después hasta sabemos que ya hay algunos pícaros de los supuestamente partidos importantes que ya te están planificando y pensando cómo quedo en el cargo para Asamblea Nacional en los próximos meses y ya están en eso directamente. Entonces, a ver, no hablamos de ideas, no hablamos de principios, no hablamos de valores, no hablamos de un plan nacional. Entonces, cada uno se refugió, a ver, en su momento con Luder, con Alfonsín, al comienzo de la democracia, había una idea de estados nacionales que podían tener diferencia. Hoy estamos, no sabemos a dónde vamos. Nos dicen subí el auto y vamos, ¿a dónde? No sé. Sí, eso se está viendo mucho. O sea, me parece que con la implosión de los partidos políticos cerrados, creo que indudablemente se generó este desbande de ideas. Total. Y donde se privilegia lo personal y no lo colectivo. Fíjate, digamos, hacemos un repaso a América Latina, lo que era el COPEI ADECO, no existen más, conservadores liberales en Colombia, el APRA, Partido Popular Cristiano, y algún otro en Perú, los tercios Democracia Cristiana, Partido Comunista, UDI, Renovación Nacional en Chile, Peronismo, Radicalismo, en Brasil lo mismo. Digamos, todo fragmentación y son todos frentes electorales. Todos frentes electorales encabezados con un proyecto personal. Son proyectos personales. Todos proyectos personales que claramente, bueno, depende de... Y tenés que estar rezando que no se enferme, no se engripe, no le agarre... Sí, con situaciones... No, yo la preocupación que veo es un Milei presidente que está dentro de los cánones que se pueden dar. Digamos, si hay de los 5 candidatos, hay 4, sacando Miriam Berman, que están hablando de lo mismo, que es terminar con el déficit fiscal. Sí. Ahora, terminar con el déficit fiscal suena lindo, ahora eso significa una artillería de proyectos de ley que tienen que ir al Parlamento
para poder consensuar. Y ahí es donde el temor que tengo es con lo que pasó en Perú o lo que pasó en Ecuador, que al no tener, digamos, el Parlamento va a ser un actor central. Ahora, ya lo vemos y el temor es fundado en el debate o supuesto debate el otro día de los vicepresidentes, sí, cuando fundamentalmente prevalecieron las chicanas a, digamos, hablar de ideas, de principios y de un plan nacional donde situar a Argentina en el mundo, o el campo, la industria y ese tipo de cuestiones. Era más la chicana personal de uno al otro, y estamos hablando del nivel de vicepresidente de la Nación, que eso a lo mejor lo podés permitir eso en un debate entre concejales, pero estamos hablando de candidato a presidente de la Nación, y alguno de ellos va a ser el futuro vicepresidente de la Nación, sí, que lo van a hacer. Ya sabemos que uno de esos 5, igual que ahora el debate del domingo, va a ser el presidente de la Nación, eso queda claro. Entonces, a ver, por favor, debatamos alguna vez en algún momento ideas, principios, ese tipo de cuestiones, y dónde queremos poner a la Argentina en ese tablero mundial, que hoy es un tablero realmente no sencillo y que no es fácil, pero a ver en dónde lo queremos colocar, y no, vos dijiste, vos hiciste, vos 20 años atrás fuiste a tal cosa, tomaste una Coca-Cola. A ver, sí, hablemos de cosas en serio. Y aparte, ¿viste? Te digo, con situaciones, yo ayer miraba un poco un notidiario y veía al presidente de los Estados Unidos en un piquete apoyando a trabajadores está la automotriz. De automotriz, sí, ahí en la puerta de General Motors. Sí, un paro importante, por cierto. Situaciones que se están dando que eran inimaginables. Sí. Pues yo creo que tiene que ver también con el mundo tecnológico, desde que tenemos con el celular, que ahí tenemos la vida, la conectividad que eso nos permite. Poder en ese momento vos estás chateando con el presidente de Estados Unidos desde acá y te lo está contestando y es él. Pero que bueno, ha cambiado todo y no cambia en eso, ese tipo de cambio. Hoy estamos con el chat, inteligencia artificial, ese tipo de cuestiones, y no lo llevamos, por ejemplo, a donde debería, que es un debate de los candidatos a vicepresidente, y espero que sí suceda ahora el domingo, que realmente, al menos alguno de nosotros, nos ha generado cierta expectativa y sabemos que el domingo vamos a estar sentados frente a un televisor y queremos ver ese debate y realmente nos interesa. No, y aparte me parece que está dada, digo, a ver, sin ir más lejos, es una fecha de clásicos en el fútbol argentino. Además, sí. Boca River, y cambiaron el horario, creo que juegan a las 14 horas, me parece. Es más importante Newell's Central. Bueno, pero digo, a lo que voy es a darle mucha entidad al debate, ¿no? Sí. Y está bien, creo que así debe ser. Creo que eso es correcto, lo que ha hecho el AFA, de correr y permitir, y hasta ojalá el mismo domingo tengamos algunas campañas, como a veces desplegamos, ese tipo de campaña en el debate, creo que se ha profesionalizado, está muy bien. Gente seria, la de la Cámara Electoral también. Cámara Electoral, buenos periodistas que van a participar, así que realmente ha generado, vuelvo antes, esa expectativa que no ha hecho de los candidatos, etcétera. Bueno, en algunos sectores esto nos ha despertado. Esperemos que estén, lo que no pasó en el debate de los vicepresidentes, que estén a la altura de las circunstancias. Esa es la cuestión. Que digo, a ver, ese nivel intelectual que alguna vez Argentina tuvo, hoy no lo tenemos lamentablemente en la dirigencia política. No está ese nivel en la dirigencia política. Pero bueno, algunos... Se está notando. Se nota demasiado. Y la Argentina en eso era o es o debería, es un país por una extensión territorial, por recursos de su campo, de su gente, de industria, debería tener una dirigencia acorde a ese desarrollo que en algún momento tuvo. Y que hoy, lamentablemente, lo hemos ido perdiendo. La calidad de la educación nuestra no es la misma que la de años atrás. ¿Tiene que ver con eso? Sí, tiene muchísimo que ver, muchísimo. El nivel de exigencia, etcétera, y todo muy light. Muy light. Y eso se ve, eso se nota, se observa. Yo creo que estamos en una generación, decíamos, de esa generación de dura, de sacrificio. Ahora, y esto es mundial, incluso en la Unión Europea, lo observo incluso más que acá, a una generación de ciertas flexibilidades que veremos, quizás será bueno, pero estamos viendo algunos resultados que no están siendo tan acorde a lo que hoy necesitamos. Sí, aparte te diría, estaba haciendo memoria, pero es una elección esta bastante singular, ¿no? Porque
tenés al ministro de Economía, candidato del oficialismo, donde está planteando, sin ser directo, pero una crítica al actual gobierno del cual él forma parte. Es una sensación de una gran confusión, donde por otro lado tenés en coalición de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires dirigentes radicales que no cumplen, no dan quórum y que todavía no terminaron de asumir la derrota. Estoy hablando de Evolución Radical. Digo, creo que en definitiva el eje central, al margen de no hay proyecto nacional, no hay liderazgos en la Argentina. Sacando, digamos, algunos liderazgos provinciales muy fuertes. Yo creo que hay 3 que son muy, muy fuertes. Rovira en Misiones, Zamora en Santiago y Infran en Formosa. Te diría, en el resto del país yo no veo liderazgo, y a nivel nacional mucho menos, ¿no? No lo hay, no lo hay. Y creo que 2 de estas grandes coaliciones, si alguna de ellas no llega a ganar, creo que esos frentes electorales que hoy armaron esta coyuntura desaparecen absolutamente. Yo creo que sí, estamos para un 2024 con una conformación partidaria y de frentes electorales inédita en Argentina. Inédita en Argentina. Eso me animo a decir, casi te diría, gane quien gane. Cualquiera de los 3 grandes frentes electorales, o vamos a decir los 5 frentes electorales que existen. Sí, pero hay 3 con posibilidades. 3 con muchas posibilidades, y lo otro, vaya a saber, bueno, la posibilidad tienen, pero la veo difícil. Creo que vamos en Argentina, que por cierto ya ha cambiado. Ya, a ver, recuerdo más o menos cuando comenzamos. Lista 1 era el MIT, lista 2 me parece que era el Partido Socialista. No, la 2 era el peronismo. El peronismo. La 3 era el radicalismo. El 3 la Unión Cívica Radical. 4 me parece que era el socialismo, 5 la democracia cristiana, no sé si 6 o 7 era el PI. De eso, en 40 años no quedó nada. No quedó absolutamente nada. Son frente electoral algunos de estos sellos que están en alguna de estas 2 grandes coaliciones, pero no queda absolutamente nada. Pero por otro lado, fíjate que se está viviendo una transición y vos te encontrás con dirigentes sub 40 y sub 50 que pueden emerger, y después hay que ver. Digamos, yo estoy hablando de Sarllora en Córdoba, de Puyaro en Santa Fe, de Torres en Chubut, de Vidal en Santa Cruz. Digamos, dirigentes que estaban jugando, digamos, de hace muchos años en política, trabajando activamente, pero no tenían roles protagónicos. Y hoy, digamos, se abrió una gama nueva que hay que ver cómo se ubica, ¿no? En lo que viene. Sí, bueno, va a ser una Argentina, gobierne quien gobierne, absolutamente distinta, con un abanico claro, diferente, distinto, que quizás, bueno, haya sido el momento. Tuvimos que, a ver, no sé si tocamos fondo, pero estamos cerca de tocar fondo para que renazca algo distinto y empecemos a reencauzar y tener un plan nacional donde insertamos a Argentina en el mundo, porque realmente no sabemos, en este mundo tan conflictivo entre Rusia, Ucrania, los intereses de China, Estados Unidos. Realmente, bueno, a ver, creemos en el multilateralismo, pero bueno, tenemos presiones de ambos lados y realmente nosotros no tenemos fuerza para ejercer, digamos, una postura clara, como en algún momento puede haber sido la tercera posición. Nosotros estamos dependiendo de los créditos de los yuanes, de los dólares, y nos dan un préstamo y estamos pagando al que le debíamos, entonces en realidad no nos quedó nada, siempre tenemos más deuda. Si en algún momento no empezamos a reaccionar y cortamos esta cadena de cuestiones con productividad, con más trabajo, con un plan en serio de gobierno nacional, cada día estamos más complicados. Sí, yo igual te digo, creo que una campaña donde el déficit fiscal es la niña bonita del discurso, al menos de 4 de los 5 candidatas. Pero vos sabés que yo creo que ahí vuelvo al hecho, lo tomo de ejemplo, lo de Misiones, de la división en ciudades. Pues yo creo que los ciudadanos argentinos no tenemos conciencia. Sí, no tenemos conciencia de eso. No, es como que no, bueno, eso es un problema del Estado. No es mío, es del Estado, no sé de quién.
No, y vos tenés otras naciones, otras poblaciones, que vos lo ves, ¿no? El centavo casi, ¿viste? Y va al kiosco y va en Suiza o en Austria y eran 2 centavos y ya te diste vuelta y te fuiste. Y viene el tipo corriendo a dártelo, se dejó los 2 centavos. Vos decís, son 2 centavos, ¿no? Y era impensable que no dártelo. Parece que acá, en nuestra cultura política, social, quizá en algún momento la recuperemos, creo que en algún momento existió en Argentina, es Argentina de los colonos, de los inmigrantes, del ahorrar el trabajo. Peso, del trabajo, el peso a peso, el chanchito, la caja de ahorro. Esperemos que regresemos a esa, porque si no hablamos del déficit fiscal y vos sé que yo creo que son... Es en abstracto. En abstracto. Yo creo lo mismo. Por eso yo creo que hay temas que algunos candidatos hoy tiran y me parece que no le refleja absolutamente nada a la gran mayoría de la sociedad. Quizás a un círculo que sí, leemos 3 o 4 diarios los fines de semana, 1 o 2 cualquier día normal, etcétera, pero es un porcentaje de la población, diría, cada vez menor. Cada vez menor. Oscar, se nos acabó el tiempo, te agradezco. No, al contrario, un gusto. Y después en noviembre, después que vengamos de la Mesa Nacional de ACEP, que va a ser una semana previa al balotaje. Sí. Después del balotaje, te voy a invitar nuevamente para analizar. Emocionante va a ser cómo quedó la Argentina. Emocionante. Y ciudadano argentino hay que participar. Eso es fundamental. Voy a hacer el cierre. Te agradezco mucho, Oscar. Muchas gracias. Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar de hoy tiene que ver con las declaraciones que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, hizo en el ya conocido y visualizado entrevista con el periodista norteamericano, donde hizo una crítica muy dura contra el Papa Francisco, que cayó muy mal en el episcopado argentino y fundamentalmente también en los párrocos, en los curas párrocos de todo el país. Y en el cual empezaron a ver algunas señales del descontento. Hubo una misa de desagravio acá en la ciudad de Buenos Aires. Hubo una misa de desagravio este fin de semana en la provincia de Córdoba, donde entre los concurrentes estuvo la actual senadora por la provincia de Córdoba y esposa del gobernador Schiaretti, el intendente electo de la ciudad de Córdoba, la diputada nacional Natalia de la Sota. Digamos, empezó a haber un movimiento muy subterráneo que tiene la Iglesia con respecto a la figura de Javier Milei, que creo que sin que haya ningún tipo de señal clara, el descontento los van a ir viendo aquellas feligreses que concurren a misa, fundamentalmente los días domingo, y donde el púlpito del cura párroco va a ser muy importante, porque vuelvo a repetir, el descontento y le diría la bronca que generó declaraciones muy duras se puede estar viendo reflejadas domingo a domingo de los púlpitos de las distintas parroquias del país. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar, pensar y hacer. Los espero la semana próxima.